Plaza Podcast. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi. I quan dic no comprometre el projecte de canvi estic referint-me a que no li vull donar la coartada a ningú per a poder decidir unilateralment que Compromís no forma part del govern valencià. Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades, perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica y mediática de este país. Este era el momento en el que Mónica Oltra comunicaba su salida de la política. Una rueda de prensa que sorprendió a algunos, a otros no tanto, y que mostró en esencia a Oltra. Han pasado ya más de 2 años desde que la causa iniciara la fase de investigación que derivó en un vuelco total en el panorama político valenciano. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y a todo el resto de cargos de la Consellería de Igualdad y de su gabinete al no encontrar delito. Junto a Oltra figuraban en la causa otros 14 investigados, desde cargos del Departamento de Igualdad a responsables del Centro de Menores, también exmiembros del gabinete de la que fuera vicepresidenta como Miquel Real o Francesc Gamero. El sobreseimiento les incluye a todos ellos. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para entender todo lo que pasó hasta la dimisión de la que era en aquel momento la vicepresidenta del Consell. Y volveremos también al presente, a la hora. Hoy, en Plaza al Día, ¿volverá Oltra a la primera plana política? Saludamos a Rosana Crespo, redactora de Valencia Plaza. Rosana, muy buenas. Hola, Lucía, ¿qué tal? Como decíamos, vamos a echar un poco la mirada hacia atrás, unos cuantos meses, años, mejor dicho. Años. Y vamos a recordar cómo se sucedieron los hechos hasta la dimisión de Mónica Oltra. Yo decía meses, años, es verdad que leyendo información pensaba yo misma, han pasado ya casi 2 años. Sí, más de 2 años. Y yo estaba pensando que fue el año pasado, en 2023. He buscado en Google porque no recordaba la fecha de la dimisión de Mónica Oltra, que parecía que fue antes de ayer. Pues han pasado 2 años desde el inicio de la causa judicial, claro. El de Mónica Oltra ya la dimisión, pues es que ya han sido meses, ¿no? Pero claro, echar la vista atrás supone remontarse a 2021 sobre todo. Fue antes realmente cuando el juzgado inicia la investigación. Lo que pasa es que el juzgado de instrucción que ahora ha archivado la causa realmente también la archiva al principio. Lo que pasa es que la Audiencia de Valencia en 2021 ordena reabrirla después de admitir un recurso de la chica que había sufrido los abusos. Entonces, es a partir de 2021 cuando todo el panorama político cambia por el devenir de esa causa judicial. Es cuando el juzgado de instrucción comienza a investigar realmente unos hechos muy concretos que podrían apuntar al encubrimiento de los abusos, a la ocultación de los abusos y a la omisión del deber de proteger a la menor por parte de la Generalitat. Claro, te voy a hacer un paréntesis por si alguien que nos escucha no sabe muy bien de lo que estamos hablando. Vamos a recordar por qué sucedió todo esto y por qué llegó ese desenlace de esa dimisión. Ella estaba casada con un señor que luego fue acusado de abusar de una menor en uno de los centros donde él trabajaba, ¿no? Exactamente, y gestionados por la Consellería de Igualdad que dirigía Mónica Oltra porque son menores tutelados y por lo tanto su tutela depende directamente de la Generalitat. El asunto aquí, que claro, como el devenir judicial ha cambiado tanto, recordemos que recientemente se ha confirmado la condena del exmarido de Mónica Oltra y actualmente ya se encuentra en prisión por esos abusos. Pero esa causa judicial de los abusos va totalmente independiente de la de Mónica Oltra. Entonces, esta de Mónica Oltra, como decíamos, ya coge fuerza, digamos, a partir de 2021, que es cuando ya se van incrementando el número de investigados en la causa y acaba imputándose a Mónica Oltra. Aquí lo que se investigaba concretamente era un expediente iniciado por la Consellería de Igualdad que venía a revisar toda la gestión anterior que se había hecho respecto a los abusos dentro de la Administración. Ese expediente que coge el testimonio de la menor, entonces menor, y no le da credibilidad, se considera un expediente paralelo a la investigación judicial, esta sí, la de los abusos, que acaba en condena del exmarido de Oltra,
y al considerarse paralelo al judicial se interpreta que podría, porque todo esto es una fase de instrucción y es todo hipotético indiciario, que podría haber supuesto una ocultación de los abusos, un encubrimiento de los abusos y una desprotección de la menor. Por ser su exmarido. Exactamente, y todo por la causa de ser su exmarido. Las acusaciones que estaban encabezadas por la chica abusada, defendida por el dirigente de España 2000, José Luis Roberto, y por una asociación fundada por Cristina Seguí, fundadora de Vox, lo que decían era que existió un concierto entre los cargos de la Consellería de Igualdad para esa ocultación de los abusos. Eso es lo que se ha investigado. A lo largo de 2 años se han recabado multitud de pruebas. Correos que desaparecían, que aparecían. Correos electrónicos, testimonios, gente que ha ido a declarar, documentación que se ha pedido a la Consellería. El juzgado de instrucción, recordemos que pidió la imputación de Mónica Oltra cuando todo más o menos estaba, digamos, en el punto en el que Oltra tenía que llamar a ser escuchada, a ser oída, dijo el juez. En este punto de la investigación, Oltra tenemos que llamarla a ser oída. Ese es el motivo por el que se investiga a Mónica Oltra. Es el motivo por el que en una cuestión de pocos días se envía una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque Oltra estaba forada, en la que se pide que se investigue formalmente a Mónica Oltra. Y en esos pocos días es cuando se produce la dimisión, porque también hay un escrito de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana muy contundente dirigido a esos indicios, a ese posible concierto y todo, como digo, posible, hipotético, porque estamos en una fase de instrucción, y toda esa presión de ese momento, con lo que conlleva a nivel político, pues acaba en la dimisión de Mónica Oltra. ¿Qué ocurre ahí? Y ahora vamos a la parte política, pero ¿qué ocurre en la parte judicial? Como Mónica Oltra deja de estar aforada, la causa vuelve a pasar al juzgado de instrucción, que es el que ahora ha dictaminado el sobreseimiento. Lo que ha considerado es que después de investigarlo todo, no han existido los suficientes indicios como para enviar a juicio, porque esa hubiera sido la siguiente fase. No había indicios suficientes como para enviar a juicio ni a Mónica Oltra ni a ninguno de los cargos de la Consellería de Igualdad. Que había más de 12, 14. 14 cargos eran, entre cargos de igualdad y cargos del gabinete de la propia Mónica Oltra. Lo que decía es que no existían los delitos que podrían haber existido porque se han investigado: prevaricación, encubrimiento y el abandono de menores. Y no ha podido probarse ninguna orden directa de Mónica Oltra para ocultar esos abusos. Es decir, que el expediente ese del que estábamos hablando en un primer momento no tuvo la finalidad de ocultar esos abusos o de encubrir esos abusos. El juez sí que dice, ese expediente no se hizo bien, desde la Administración no se hizo bien, pero yo no puedo concluir que eso suponga un presunto delito. Ese es el motivo por el que se archiva todo. Pues hemos recordado todo este trayecto hasta ahora, hasta la actualidad, está ese sobreseimiento. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Volverá Mónica Oltra a la primera plana política? ¿No? ¿Qué se rumorea? Pues precisamente entre los diferentes compañeros de medios que cubrís este tipo de noticias. No sé, ¿por dónde van los tiros? Pues esa es la gran pregunta. Yo me remontaría al propio día de la dimisión de Mónica Oltra y del contexto político de aquel entonces. Además, se ha visto, con lo cual se puede hablar ya de ello. Mónica Oltra, yo creo que está dolida con cómo actuó su partido y cómo actuaron cargos de su partido. Y eso se ve bastante en su propio entorno. El entorno más cercano a Mónica Oltra, su círculo de mayor confianza, no creo que estén mostrando como mucha gratitud a la forma en la que el partido ha actuado con ellos. No consideran que lo hayan hecho bien, no lo consideran. Entonces, yo creo que Compromís va de un lado y Mónica Oltra va de por otro libre. lado. Sí, siempre ha ido por libre, pero bueno, también. Ahora yo creo ¿Pero que... va más del lado de sumar? No. Tampoco. No, yo sinceramente pienso que no. Oltra dimite descontenta con su propio partido. Su círculo más cercano ha estado descontento con su propio partido. Y ahora, claro, muchos cargos de Compromís lo que dicen es puertas abiertas de nuevo. Pero la cuestión es que Oltra va a tener que decidir ella en primera persona lo que quiere. Claro. Oltra se ha reincorporado a la abogacía, que era la profesión que
que ejercía antes de entrar en política, pero sí que es verdad que es una persona muy, muy, muy vinculada a la política y yo creo que en su propia esencia de vida está la política, es decir, no se conoce... eso mismo decía también en la rueda de prensa de su dimisión. Exacto, no se puede conocer a Oltra desvinculada de la política, ¿no? Y ella siempre ha dicho que la política se puede ejercer desde muchos ámbitos y yo creo que es que no se puede desvincular de ello. La gran pregunta es si la ejercerá activamente, ¿no? Y yo no tengo respuesta ahora y creo, de hecho, que la decisión la tomará más a medio plazo que a corto. Ahora tenemos abierto el panorama de las elecciones europeas, de las candidaturas, y yo creo que realmente es muy pronto. Compromís le ha abierto la puerta ya de manera inmediata, y si no es para las europeas, para el Ayuntamiento de Valencia, para la Generalitat 2027, bueno, quién sabe. Yo sinceramente creo que ella no va a decidir de manera inmediata, que decidirá más a medio plazo y con una serie de condicionantes que ya no son solo personales, sino de partido. Yo creo que Compromís está ahora mismo en un debate interno sobre el futuro del partido, qué tipo de formación quiere ser, si un partido único, con qué alianzas ir, con qué candidatos ir, con qué estrategia ir. Y yo creo que todo ese debate interno es el que va a condicionar la vuelta de Mónica Oltra, porque ella no va a volver y va a decir, he vuelto... Gracias aquí a todo el yo. mundo, aquí estoy yo, me pongo de candidata a la Generalitat y aquí no ha pasado nada. No. Yo creo que no tiene pinta por su carácter y por su forma de ser. Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas para que Mónica Oltra vuelva. Y en la parte municipal, porque recordemos que Joan Ribós salió del ayuntamiento también recientemente, igual esa puerta se puede abrir. Se puede abrir, pero yo la verdad es que te aseguro, yo te aseguro que no lo sé. Claro que no lo sé, te lo puedo asegurar. No sé las intenciones reales y yo creo que ella misma no habrá tomado todavía una decisión, es pronto. Porque ella no se ha pronunciado a nadie, ¿no? No ha hecho ninguna entrevista todavía. Ella no se ha pronunciado, pero hay detalles que se pueden ir viendo y por ejemplo, uno de los detalles más recientes es que Compromís ha celebrado una ejecutiva para valorar el pacto con Sumar a las elecciones europeas. Y aunque se ha ratificado por amplia mayoría ese pacto con Sumar para las europeas en las que Compromís tendría el número 3 de la candidatura, pues hay gente muy cercana a Mónica Oltra que ha votado o no contra. O abstención. Entonces son detalles que si bien no es Mónica Oltra la que ha ido a la ejecutiva a votar eso, al fin y al cabo son gente muy cercana a ella, como pueden ser Miquel Real y Francesc Gamero, personas a las que también se ha sobreseído esta causa judicial en la que estaban investigados junto a Mónica Oltra. ¿Y se podrían llegar a formar dos partidos distintos? Buah, yo ya eso no tengo ni idea, ciencia ficción. Pero estamos ya hablando ya de ciencia ficción. Desde luego que el escenario es abierto y no te creas que no he preguntado por eso ya. A ver qué podría pasar. No lo sé, no lo sé. Mónica Oltra pues es una de las fundadoras de Compromís prácticamente y lo que pasa es que yo creo que no se siente bien ahora mismo a nivel interno ahí. Entonces yo no sé por dónde puede ir la cosa ni sé lo que quiere, pero bueno, yo creo que el escenario está muy abierto y desde luego que no veo a su entorno conforme con el tipo de alianzas, por ejemplo, que se están alcanzando con Sumar. Recordemos que Yolanda Díaz y Mónica Oltra sí que tuvieron una relación más cercana. Sí. Al principio, Yolanda Díaz presentó aquí su plataforma en un acto que todos recordamos, pero yo creo que la causa judicial y cómo ha afectado a todos los niveles políticos y el hecho de que Yolanda Díaz tampoco fuera la gran defensora de Mónica Oltra cuando dimitió, pues también pesa. Otro más para la mochila. Otro más. Decíamos que tuvo mucha trascendencia política su dimisión, pero para ella también ha sido un duro golpe personal. Que eso quizás sea también la parte más difícil de superar, aunque ella ya esté apartada, esté trabajando en la abogacía, como decíamos, y está en su día a día, hay muchas cosas que quizás no se puedan olvidar tan fácilmente. A ver, yo creo que su situación... No solo con Compromís, también con el PSPB... Por supuesto, yo creo que su situación, y entiendo que su entorno y ella lo vean como una situación muy particular, su situación ha ocurrido ya a muchos políticos a los que se les han archivado causas judiciales después de años de investigación. Y hay un golpe personal muy duro. El nivel laboral es impresionante cómo afecta. Y de imagen, y tener que salir de reputación, a la calle y escucharte cosas. De reputación y de todos los niveles. Yo aquí creo que hay que entender una cosa. Y yo comprendo
que alguien que ha estado investigado no vea bien ni la actuación judicial, ni la mediática, ni la social, ni la política, ni nada. Lo entiendo perfectamente. Pero yo sí que defiendo la actuación judicial y yo defiendo mucho cómo se ha actuado judicialmente en este caso. Creo que la instrucción ha ido, y lo pienso de verdad, todo lo rápida que ha podido ir, porque los jueces de instrucción tienen muchísimos problemas a la hora de investigar a nivel de recursos y a nivel de todo. Porque recoger toda la información es la parte más complicada y luego analizar toda esa información. Y yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que una instrucción en la instrucción se ha investigado lo que se tenía que investigar de la manera en la que se tenía que investigar y que se ha concluido algo que al principio no se veía así, pero es que para eso sirven las instrucciones. Las instrucciones comienzan con una serie de indicios y se va a investigar si esos indicios, pues bueno, pues claro, son reales o no y si están suficientemente fundamentados como para abrir un juicio oral. Yo sé que esto a veces es muy complicado de digerir a nivel político, pero es que se ha investigado lo que se tenía que investigar de la mejor manera posible. Yo creo que la instrucción del juez ha sido muy pulcra y ha tenido escritos en los que nadie ha estado de acuerdo, igual que la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Pero se ha investigado, los medios hemos informado de la investigación y yo también quiero defender la labor de los medios aquí, claro, porque creo que lo que hemos hecho ha sido ceñirnos a nivel general, no hablo a niveles particulares, pero a nivel general nos hemos ceñido a informar de lo que ha pasado aquí. Y las conclusiones están perfectamente fundamentadas jurídicamente. No hay delito porque no se ha podido probar, no hay una prueba directa que indique nada y ya está. Entonces, a nivel personal, ¿cómo afecta? Pues a todo. Mónica Oltra, lógicamente, pues no vio que su partido la defendiera correctamente. La relación con el PSPV y aparte, en eso ese se ve momento. En esa imagen de esa rueda de prensa. Está dolida. Está dolida. Incluso le caen lágrimas. Está dolida y con el PSPV estaba dolida porque en ese momento ella pues cree que muchas de las presiones para que ella se fuera provienen de ahí. Y luego lo que es una situación familiar y personal que cada uno lleva en su interior y que es, o sea, no le deseas a nadie, ¿no? No, claro. Pero bueno, ella ha pagado un alto precio ya, que es el político y en parte el personal, lógicamente, y al final ha acabado todo en nada, pero yo sinceramente quiero recordar que es que ha habido más casos así. Entonces yo entiendo que pues por el peso que tenía ella dentro del Consell y que se considere por una parte de la esfera política especialmente grave, pero es que yo quiero recordar que aquí ha habido gente investigada 6 años y que luego se les ha archivado todo y que no han encontrado trabajo en 6 años y que han tenido grandes problemas familiares que no voy a entrar en nombres, pero vamos, que es que las investigaciones judiciales lamentablemente afectan. Si fuéramos una democracia pues más desarrollada, lo que ocurriría es que esa gente podría volver a la política sin mayor problema y aquí no pasaría nada. Pero lo que pasa es que aquí se les pone a todos con la reputación por los suelos y luego acaba esto archivado. Eusebio Monzó, mira... Pero es difícil separarlo. Autonómico. Cuando surge el problema hay que separarlo y hay que ver lo que estás diciendo, pero no es fácil y no se hace. No, y eso en gran parte yo creo que los partidos se lo tienen que hacer mirar un poco, que ahora son un poco más conscientes que hace 10 años, pero que la judicialización de la política también es lo que tiene. Se usa todo políticamente, se usa todo. Veremos cómo acaba la historia. Veremos cómo acaba. Yo creo que va más para largo que para corto. Pues pero bueno, pendientes. ¿quién sabe? Retomaremos cuando esté todo claro, retomaremos otro podcast. Gracias, Rosana Crespo. A ti, Lucía. El futuro de Mónica Oltra solo ella lo sabe. De momento, tras el sobreseimiento de la causa, Oltra no se ha pronunciado, pero como apuntaba Rosana Crespo, parece que a corto plazo no conoceremos si volverá o no a la política. Aunque, como decimos, ese sobreseimiento de la causa marca el final de un capítulo judicial, el impacto político y personal de este proceso continuará resonando en el panorama político valenciano durante mucho tiempo. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en nuestra web plazaldía.es. También lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast los tienen disponibles en plazapodcast.es. Y por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn, donde también nos pueden dejar todos sus comentarios. Plaza Podcast.